bueno, la niña es llevada al hogar, genera, bueno, come de todo, genera un conflicto o primero una observación, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con esta niña? Esto puede ser un delito, traer determinadas complicaciones, más, nosotros todavía no lo sabemos, más en la situación en la que están estos personajes, la forma en que están unidos y determinadas cosas que ellos necesitan ocultar, esto puede generar un problema a futuro. Eh, por ejemplo, hay un hecho que se dice ahí como en broma, que dice Osamu bromeaba habitualmente con respecto a la vieja, será porque se enterarían de que yo había matado al viejo y lo enterró debajo de la casa, digo yo, hablando de la vivienda y de la casa, se nombra como al pasar como una broma, hablando de cierto viejo que podría haber sido asesinado y enterrado ahí en la casa. Claro, después nos enteramos que no es tan así, que no es tan broma, ¿no? Eh, de esta situación en la que los personajes están comiendo y Nobuyu no está nada cómoda y quiere devolver a la niña inmediatamente, entre la abuela y Nobuyu descubren que la niña tiene signos de maltrato en el cuerpo, ¿no? Sobre todo la abuela, intentan averiguar qué pasa ahí, qué pasó, y la niña como personaje que sufre habitualmente violencia, tiene una seguridad para decir que no le pasó nada, mucho más seguridad que para decir su propio nombre, ¿no? Que apenas es adivinado, o que crece adivinado por Jota. Eh, pero tiene la absoluta seguridad de decir que no, que eso no son golpes, que eso no fue agresión, ¿no? Pero las marcas en el cuerpo, la desnutrición que aparentemente tiene la niña, se habla varias veces de que la niña parece más flaca de lo que debería ser. Podría ser una observación de abuela, que siempre ven más flaco a los nietos de lo que son en realidad. Pero bueno, todo parece indicar que la niña, el hambre que tiene la niña con la que come las croquetas, por ejemplo, parece indicar que está pasando hambre, ¿no? Eh, entonces se da todo este tema de las marcas y Nobuyu que quiere sacarse este problema de encima, esta posible acusación de secuestro que es tener una niña que no es de ellos ahí. Entonces, a pesar de que Osamu quiere dejar todo para mañana, deciden salir al frío invernal y devolver a la niña al lugar donde vive. Y ahí se da la situación trágica, dolorosa, de descubrir que esas marcas que están ahí efectivamente son de agresión, ¿no? Acá en este momento en la pantalla pueden ver justamente lo que decía hoy de las características de la personalidad de Osamu, ¿no? Eh, esa responsabilidad que guiaba sus actos y que no puede ver las acciones, las consecuencias de las acciones que realiza, ese comportamiento absolutamente infantil del que hace gala, dice por ahí, ¿no? Y una relación que la une a Nobuyu, que también muestra otra de las maneras particulares en que todos los personajes están unidos, ¿no? No hay una relación de amor, de deseo entre Nobuyu y Osamu. Eh, lo que hay es un hombre que no pega. Y este dato es importantísimo porque Nobuyu, que al principio quiere devolver a la niña con prontitud, eh, que es una mujer que ha sufrido violencia a lo largo de su vida, violencia desde los hombres, y lo que lo une a Nobuyu, más allá de todo lo que la podría separar, eh, desde lo físico, que no es un tipo atractivo, que aparenta más edad de la que tiene en realidad, el infantilismo que tiene, que es un ladrón, que no se compromete con nada, que no asume las consecuencias de sus actos, todo parece negativo en Osamu, pero una cosa que destaca Nobuyu es que no pega. Parece poco, ¿no? Es una de las cosas que le dice la abuela, bueno, parece poco, la abuela Tsue, es una de las cosas que menciona, bueno, parece poco para estar con un hombre, ¿no? Y Atsue dice que ella hubiera deseado tener un hombre con el que se hubiera sentido atraída, ¿no? Y evidentemente eso no le pasa a Nobuyu.
pero bueno, lo que les falta es compensado en este caso por algo que, insisto, parece bastante poco, lo dice la propia Ursue, y es que este hombre no es violento, no hay maltrato en él, ¿no? Y ese es el punto a favor para una mujer que ha sido maltratada durante toda su vida. Durante el camino, cuando van a devolver a la niña, se cruzan con un hombre que va hablando por celular y hay como cierta fantasía o preguntas entre los personajes de si Nobuyo quiere, perdón, si Osamu quiere tener un hijo, si el otro habrá pensado que era hija de ellos, bueno, ¿qué quieren con esta niña? Y ahí también hay un indicio de cómo funciona el relacionamiento en esta familia. Claro, un indicio que va a ser indicio, nos daremos cuenta de que fue indicio más adelante, ¿no? Que acá hay ciertos impulsos, ciertas cuestiones que unen o que crean los vínculos entre estos personajes que no son la sangre, y que eso se podría crear con esta niña, ¿no? Con Yuri también se puede crear ese lazo y que pase a ser hija de ellos. Y tenemos entonces cuando llegan a la casa el diálogo que escuchan entre los padres de Yuri, donde se acusan mutuamente de no haber querido tener a esta niña, donde el padre de Yuri golpea a su esposa, donde se ve claramente que la violencia es algo habitual en esa casa y que la niña habrá sido testigo muchas veces de lo que sucede en la misma. No solo testigo, ¿no? Sino víctima de lo que sucede en la misma, del desprecio que estos padres tienen con respecto a ella, ¿no? De ser una hija no deseada. Todo esto sucede con Yuri dormida, ¿no? Como en otro mundo, alejada totalmente de esa violencia familiar. Yuri que ha estado por un instante en familia, en una familia que no era la de ella, pero que la trató, a pesar de ser una desconocida, como de la familia, que le dio de comer, que la cobijó, que se preocupó por sus heridas, que le hizo preguntas, que le llenó la pancita, ahora está dormida, está en otro mundo totalmente alejada de ese mundo de agresiones, de violencia que es su propia casa, ¿no? Y es acá cuando instintivamente los personajes se da vuelta a la situación, ¿no? Porque si bien era Osamu el que llevó a la niña a la casa y que no quería devolverla, por lo menos no en esta noche, no quería salir, seguramente por la atorrante que es, y que era capaz, en este caso, cuando llegan a la casa, de dejarla ahí a la intemperie, se da el caso de que Nobuyo, que era la que deseaba así devolverla desde el primer instante, llevarla a su casa, es la que aprieta contra su pecho y vuelve a notar lo flaca que es la niña. Ahora no es la abuela, ahora es Nobuyo la que nota eso. Y se queda paralizada ahí abrazando a la niña y no quiere devolverla, ¿no? Y está clarísimo el vínculo, y con esto cerramos el comentario de esta primera parte, este primer capítulo, el vínculo que se va creando y por dónde se van creando los vínculos en estos personajes. Nobuyo gritó en su fuero interno: nunca le devolveré esta niña a una desgraciada como tú. Esto lo grita para adentro, ¿no? Es algo de lo que solo ella puede ser testigo, que solo ella sabe, que no se necesita ser explícito, que podemos intuir la violencia que ha sufrido esta mujer por las cosas que hemos mencionado anteriormente. Y la abraza con fuerza, ¿no? Para evitar que Osamu se la arrebatara, abrazó a Yuri con más fuerza todavía, aunque no se trataba de una fuerza nacida del amor por la criatura que tenía en su regazo, sino del odio que emergió desde su propio pasado. Que hubiera sido una historia tradicional, una historia más escrita desde el lugar común, desde Hollywood, por ejemplo, ¿no? Se hubiera hecho hincapié quizás en el nacimiento de un amor, ¿no? De un amor como a primera vista entre esta mujer y la niña, a la que ya de entrada empieza a sentir como a su hija. Y no es por ahí, no va por ahí, esto es mucho más realista y crudo,
que la ficción hollywoodense, ¿no? La unión parte por la tragedia que las une, por el sufrimiento que las une, ¿no? Que une a los personajes, por el sufrimiento de la violencia. Aquí Naboyu se está abrazando a sí misma más que abrazar a Yuri, ¿no? Está protegiendo a la niña que ella fue, tratando de que la niña que ella fue no sufra la violencia, no vuelva a sufrir la violencia de la que fue víctima. Entonces es eso, ¿no? Es una especie de espejo, de reflejo de ella misma, de la situación que ella tuvo que vivir y que no quiere volver a pasar. Por ahí va entonces el final de este capítulo, ¿no? Que por ahí se trata de eso, de, de un vínculo particular que ya está creado y que va por otro lado, que no es el afecto, el amor de película creado desde entrada, ¿no? Es un vínculo que está por otro lado, ¿no? Bueno, más adelante seguiremos comentando esta novela.